buenas tardes en Costa Rica y buenas noches aquí en Brasil. Es un gusto poder participar del segundo encuentro de gestión ambiental y competitividad empresarial organizado por INA. Ah, Vamos a hablar un poco sobre manejo y tratamiento de residuos agroindustriales. Yo soy de Brasil, como Ana me presentó, y bueno, por eso hablo un poco de español, entonces voy a hablar aquí un portuñol y a ver, espero que me puedan entender. Ah, Voy a hablar un poco sobre el escenario actual de generación de residuos, las políticas nacionales e internacionales, algunas fuentes de sustrato comerciales, industriales y agroindustriales también, rutas de tratamiento de residuos o sustratos líquidos y sólidos que podemos utilizar para valorizar y generar algún tipo de bioinsumo de interés comercial para sustratos orgánicos y también un poco de la experiencia del grupo de investigación en valorización de residuos y economía circular de la Universidad Tecnológica Federal del Paraná, aquí en Brasil. Nosotros estamos localizados en la parte sur de Brasil. Ana, ¿me puedes decir, se puede ver el mouse? Sí, ¿Cómo se dice? se ve el puntero. Ujú. Dale, gracias. Estamos aquí en la parte sur de Brasil, cerca de, dale, 2 horas de vuelo desde São Paulo, y estamos en la frontera con Paraguay y Argentina, en Foz do Iguazú. Tenemos aquí algunas particularidades que tenemos ahí cerca de 1 millón de personas viviendo en las tres ciudades, Foz do Iguazú en Brasil, Ciudad del Este en Paraguay y Puerto Iguazú en Argentina. Ah, es una ciudad multicultural, tenemos aquí 72 grupos étnicos y la principal fuente de recursos es en producción de energía y turismo. Turismo porque tenemos en la frontera con Argentina las cataratas, las quedas de Iguazú, en el río Iguazú, y en la frontera con Paraguay tenemos la hidroeléctrica de Itaipú. Las dos son una de las 7 maravillas del mundo natural y otra del mundo moderno. Aquí podemos ver abajo cuando los dos ríos siguen juntos. Y aquí tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo y más importante de Brasil, que genera ahí cerca de 30% de energía para todo el país. Y tenemos aquí también la producción animal, el plantel animal más grande del país. O sea que tenemos que trabajar con educación y gestión ambiental para que la principal actividad, turismo y producción de energía, se puede seguir junto con la producción de animal, de proteína animal, que es una fuente muy importante de recursos de una área de 30 a 50 ciudades. Para que tenemos una idea, este es el estado de Paraná, que es como una provincia en Costa Rica. Tenemos aquí ganado, porcinos y pollo, entonces se puede ver que de pollo tenemos ciudades con más de 2 millones de pollos por ciudad, que es mucho. De suinos también en la parte aquí, en la frontera con Argentina y Paraguay, tenemos ciudades con más de 1,3 millones de porcinos y de ganados sí, todo el estado, pero ahí con un número un poco menor porque, claro, el animal es mucho más grande. Pero esta es un estado de producción animal muy conocido, es una de las principales fuentes de recursos y muy concentrados. O sea que hace unos años los productores de animales tienen que producir cada vez más, concentrar la producción animal para que tienen una inversión viable. Teníamos en el pasado una necesidad de más o menos 500 porcinos por propiedad rural para que sea viable económicamente y hoy estamos hablando de cerca de 2.000 más o menos. Y estos desechos están concentrados. En el pasado eran enviados a Paraná y aquí empezaron a tener problemas con la producción de energía, con la seguridad de la planta de producción de energía hidroeléctrica. Entonces aquí estamos hablando de diferentes tipos de sustratos. Tenemos aquí sustratos domiciliares, urbanos como domiciliares, de shoppings, escuelas y ferias.
Tenemos residuos orgánicos de la agricultura como desechos animales, pajas y bagazos de producción vegetal. Tenemos también los residuos de producción de agroindustria, de alimentos, de mataderos, lácteos, de cervecerías y producción de azúcar y alcohol, con diferentes características, y utilizamos diferentes estrategias de tratamiento biológico como una alternativa de valorización de residuos. Este es un poco los datos de Brasil. El sector de agro representa cerca de 27% del PIB brasileño en 2020, o sea, de los 7,45 billones de reales, 2 viene del agro, 68% de la agricultura y 32% de la ganadería. Brasil es el segundo mayor exportador mundial de agronegocios y el tercer mayor productor de alimentos y fibras. Y 50% de las exportaciones brasileñas son de agronegocio. O sea que necesitamos un ambiente sustentable que se puede producir hoy y, claro, con tecnología, con sustentabilidad para que podamos producir a lo largo del tiempo, porque 30% es mucho, ¿sí? Entonces, tenemos que importar o producir aquí fertilizantes, tecnología biológica, porque es una parte muy importante del sector económico en Brasil. Y cuando hablamos del escenario, o sea, qué escenario estamos y para dónde estamos yendo, tenemos diferentes estudios de diferentes instituciones internacionales que nos dicen que en 30 años vamos a tener en el mundo 17, un incremento, un aumento de 17% de la población, de habitantes, de 55 para unos 70% de urbanización, o sea, las personas están concentradas en las ciudades y necesitamos una producción de alimentos que sea 70% más grande comparado a hoy. Podemos esperar que la producción de residuos de la agricultura, de agroindustrias también empiece a crecer proporcionalmente a estos indicadores. En términos de energía, vamos a necesitar un incremento, un aumento de cerca del 50% hasta 2050, y principalmente en los países que no son miembros de la OCDE, o sea, los países que están ahí en desenvolvimiento. Estos residuos generados por este escenario va a ser responsable por 70% de los residuos hasta 2050, con una producción de CO2, de gas de efecto invernadero, de 1,6 billones en 2016, 5%, y estamos hablando hoy, 2023, cerca de 17%. O sea que 17% de las emisiones globales están generadas, relacionadas al manejo del residuo. Este es un poco del escenario internacional. Aquí estamos hablando de Europa, un histórico desde 95 hasta 2017. O sea, la cantidad de millones de toneladas de residuos que van para los vertederos o aterros sanitarios, que empezaron a disminuir desde el año 2000 más o menos, porque tenemos ahí un aumento de reciclaje, compostaje y digestión anaerobia aquí, y también disposición final en términos de incineración. Aquí el principal resultado, que es el potencial de generación de gas de efecto invernadero, sí, que también ha empezado a bajar desde el año 2000, sí, porque tenemos aquí tecnologías más eficientes, más sustentables para el tratamiento de los residuos. En Brasil tenemos cerca de 79 millones de toneladas año de residuos sólidos urbanos. El 45% de los residuos son orgánicos. El 92% de los residuos son enviados a vertederos, a aterros sanitarios. 60% a aterros sanitarios que son regulares, o sea, que tienen ahí una infraestructura de ingeniería que puede recibir los residuos, y lastimablemente 40% de estos residuos son enviados a vertederos irregulares. El uso de residuos orgánicos representa menos de 1% del potencial total, porque claro, somos un país de dimensión continental,
con 220 millones de personas, entonces es una producción muy, muy grande de residuos. ¿Y qué tenemos de políticas públicas o políticas internacionales para aumentar la sustentabilidad de las producciones, o sea, de desarrollo industrial, comercial y urbano? Todos conocen actualmente los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, que empezamos ahí con la Agenda 2030. O sea, a cada 10 años se cambian los nombres, pero queremos la misma cosa, que es garantizar producción sustentable y a lo largo del tiempo. Aquí es un pequeño ejemplo de cuando hablamos del ODS de la ONU con el objetivo número 7, que es garantizar un acceso fiable, sostenible, moderno y asequible a la energía para todos. Me gusta esta imagen porque, claro, tenemos aquí resultados positivos para Brasil, para los países de la parte norte de Europa, claro, también aquí para Costa Rica, porque tenemos una producción de una generación de energía que tiene como base recursos renovables. Entonces, en términos de generación de energía, estamos muy bien. Pero tengo que decir que esto no es verdad cuando hablamos sobre la parte de sustentabilidad de la producción industrial y agroindustrial, tanto en Brasil cuanto en Costa Rica. Y una de las terminologías o los conceptos que nos pueden ayudar a aumentar los indicadores de sustentabilidad de la producción de agropecuaria, de agroindustria, es el concepto de economía circular y bioeconomía. ¿Qué es economía circular? Es reducir la extracción de nuevos recursos naturales y aumentar el tiempo de permanencia de estos recursos en la tecnosfera, o sea, en la cadena de valor. Y cuando hablamos de, o sea, hacer con que el material se quede más tiempo en la cadena de valor y no se envía para los vertederos o aterros sanitarios. Cuando hablamos de bioeconomía, es la base de la economía de Brasil, o sea, producir energía, producir materiales, producir químicos a partir de procesos biológicos. Y cuando mezclamos el concepto de economía circular, hacer con que el recurso permanezca más tiempo en la cadena de valor, con la bioeconomía, que es producir material de interés comercial a partir de procesos biológicos, tenemos aquí un concepto de bioeconomía circular, que es una gestión mucho más eficiente de los recursos renovables de base biológica, integrando principios tanto de economía circular cuanto de bioeconomía. O sea, transformar residuos que demandan recursos para gestión en procesos, en productos, en materiales biológicos de interés comercial que se puedan ahí agregar valor a la cadena productiva. Tenemos aquí diferentes estrategias, no sé por qué no tengo aquí la imagen, pero tenemos diferentes estrategias de residuos, diferentes características de residuos que sean líquidos, semisólidos y sólidos. Tenemos ahí, por ejemplo, residuos líquidos como aguas negras, como los desechos de porcinos, que tienen una cantidad muy alta de humedad. Estamos hablando aquí sobre más del 90% del agua, del residuo, del desecho es agua, o sea que es muy, muy líquido. Tenemos residuos como el bagazo de caña de azúcar, pajas, residuos sólidos urbanos, desecho de ganado, de pollo, que tienen ahí como 10% de humedad, 30-40% de humedad, que son considerados residuos sólidos o semisólidos. Esta característica de agua es muy importante para empezar a diseñar el proceso de tratamiento o de valorización biológica. Porque cuando hablamos de un residuo líquido, necesitamos un tipo de planta de tratamiento y microorganismos que están adaptados a esta característica, como procesos anaerobios y aerobios. Aquí tenemos el aerobio, lodoactivados, lagunas aeradas y los filtros biológicos. Estamos hablando aquí de una ruta líquida aerobia, o sea, necesitamos aquí por lo menos 90% de agua o más.
aquí generamos CO2 y demandamos energía. Tenemos las tecnologías anaerobias como lagunas anaerobias, el reactor WASP y reactor de mezcla completa. Necesitamos también por lo menos 90% de agua, pero aquí generamos metano, CO2, o sea, no se consume energía, o sea, que se produce mucho más energía que se consume, pero al final tenemos un material digerido con un contenido muy similar al proceso inicial, cerca de 1 a 10% de sólidos. En términos de interés agronómico, hay que evaluar porque tenemos aquí una gran cantidad de agua. O sea, necesitamos un interés comercial muy cerca de la parte de la producción, donde se está produciendo el digerido. Cuando hablamos de tecnologías por la ruta sólida, también tenemos aquí microorganismos que dependen de oxígeno, como la compostaje y vermicompostaje. Aquí necesitamos como máximo 50% de agua porque es un proceso sólido y necesitamos iniciar con una pila de compostaje. Las tecnologías anaerobias, hasta 85% de agua, que es el dry digestion, que es la digestión anaerobia en estado seco, o compostaje inverso. O sea que son muchas tecnologías con diferentes requisitos de nutrientes y también de energía, espacio y el tipo de producto. Y cuando hablamos de valorización, o sea, no es solamente tratar el residuo, pero agregar valor, transformar un residuo en un compuesto orgánico de interés comercial. Y ahí estamos trabajando con el concepto de bioeconomía. Como aquí tenemos poco tiempo, voy a intentar en los 40 minutos que me queda hablar sobre algunas. La ruta líquida anaerobia para producción de biogás y la ruta sólida aerobia para producción de un compuesto orgánico. Aquí es una comparación del proceso aerobio y anaerobio en términos de ruta líquida. Lo que pasa con el material que ingresa en una planta de tratamiento biológico aerobio es que de 100% del carbono que ingresa en una planta, 40% sale en la forma de carbono, CO2, 50-60 en una forma de lodo, y ahí necesitamos un manejo adecuado, o sea, un post-tratamiento, y 5 a 10% sale del carbono sale en el efluente. Por eso tenemos ahí una eficiencia de tratamiento de 90-95%. Pero cuando hablamos de procesos anaerobios, de 100% del carbono que ingresa a la planta de tratamiento, 70-90% sale en la forma del biogás que contiene metano, de interés comercial por la energía que se puede producir. Cerca de 5%, 5 a 15, hasta unos 15% sale en la forma de lodo, que es mucho menos que el proceso aerobio, y 10 a 30% sale con el efluente. En la práctica tenemos una mezcla de efluente con lodo y aquí tenemos también un efluente de interés comercial porque además del carbono tenemos aquí nitrógeno, fósforo y otros materiales a depender del sustrato que estamos trabajando. O sea que la valorización aquí es comercializar un subproducto gaseoso y un subproducto líquido o semisólido. La ventaja es que el proceso anaerobio consume menos energía, produce menos biomasa residual y tiene ahí menos requisitos de nutrientes. O sea, es un proceso mucho más fácil de trabajar. Las dos principales fuentes de sustratos son sustratos de origen vegetal que nos trae carbono al proceso y el carbono es un nutriente muy importante que es utilizado como fuente de energía a los microorganismos y también porque produce metano. Aquí estamos trabajando o hablando de residuos agroindustriales e industrias de alimentos, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y bagazo y pajas de la agricultura. Como tenemos una cantidad más alta de nitrógeno en los residuos agroindustriales e industria de alimentos, tenemos aquí sustratos con alta humedad y alta biodegradabilidad, o sea, que son excelentes para procesos biológicos de valorización. Pero cuando trabajamos con bagazo y pajas, tenemos ahí poca agua, a 50-60% de sólido, o sea, 40% de agua, y una cantidad más pequeña de nitrógeno, una proporción, una relación carbono-nitrógeno de 120. O sea, que es un material
mucho menos biodegradable, pero se puede procesar, se puede pretratar, pero el interesante es conocer la característica del material. De otro lado, tenemos sustratos de origen animal, que son importantes fuentes de nitrógeno. El nitrógeno es muy importante porque es utilizado por los microorganismos para reproducción celular. Cuanto más microorganismos tenemos en un proceso biológico, más eficiente el proceso. Aquí también hablamos de residuos agroindustriales muy biodegradables, desecho porcino y bovino. Alta humedad y alta biodegradabilidad son como los principales materiales para el proceso de producción de biogás y compuesto orgánico, y cama de pollo y bovino. Baja humedad, baja biodegradabilidad. Son como residuos muy distintos con características diferentes y que necesitan una investigación para definir cuál es el tipo de tratamiento que es más aplicable, qué tipo de su producto se genera al final, qué interés tiene la comunidad, las industrias acerca de este punto de generación, y ahí hacemos una investigación comercial de viabilidad económica. O sea que el ideal es una mezcla de sustratos de origen vegetal, fuente de carbono, o sustratos de origen animal, con fuente de nitrógeno. Las frutas sólidas, como yo dijo, son como compostaje y vermicompostaje. Y las frutas líquidas se producen a partir de una biomasa de primera generación, que empezamos con los desechos animales, que son mucho más fáciles de producir biogás. Aquí tenemos un montón de plantas de biogás, casi todas ¿cómo se dice? Propiedades rurales tienen ahí un pequeño digestión anaerobio, que es mucho más simple, y sí producen la energía que se utiliza en el proceso. Y con el desarrollo de la tecnología, empezamos con la biomasa de segunda generación de origen vegetal, como las pajas y bagazos, que tienen menos agua y carbono, son menos biodegradables, pero son muy importantes para el proceso. Brasil, por ejemplo, es uno de los productores más grandes de etanol y azúcar y alcohol, y cerca de un cuarto, o sea, 25% del bagazo, al final es un residuo. O sea que hay que buscar una forma de valorizar este material, porque esto es parte importante de la generación de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, cuando conocemos el proceso, ¿cómo planeamos? ¿Cómo empezamos? O sea, necesitamos conocer el contenido de agua, de materia orgánica, de carbono, nitrógeno, patógenos, compuestos tóxicos, la densidad de material y la cantidad de sustrato y distancia. O sea, necesitamos una cantidad cerca de la planta, porque si tenemos una planta con un proceso biológico y empezamos a tener falta de, por ejemplo, carbono, y tenemos que buscar carbono cada vez más distante, tenemos ahí un problema de viabilidad económica. Las soluciones empiezan con la reducción de los residuos, el reuso, reciclaje, la estabilización biológica que estamos hablando aquí y la disposición final. Voy a tomar agua porque con el tiempo el español empieza a peorar, sí. Hablando un poco sobre digestión anaerobia, esta es una imagen de una planta de una propiedad rural que tiene ahí cerca de 1000 suinos, 1000 porcinos más o menos. Aquí tenemos dos reactores muy simples que son como lagunas cubiertas. Se produce el biogás, se valoriza en energía eléctrica, y el efluente está aquí como un digerido. Este digerido se utiliza en la propia propiedad rural como un factor de aumento de productividad vegetal, porque tenemos aquí una gran cantidad de microorganismos, de agua y de nutrientes. Esta es una comparación de la cantidad el tipo de energía que utilizamos, o sea que bajamos la producción de energía a partir de sustratos sólidos, porque empezamos con tecnologías más eficientes para los líquidos, como las plantas hidroeléctricas, y tenemos datos que esta producción, aparte de combustibles líquidos, como el petróleo, por ejemplo, está bajando porque ahí tenemos
un comienzo de tecnología de los gases. Estamos hablando aquí del metano, que es el comienzo del proceso, y vamos a llegar, ya estamos llegando a la producción de hidrógeno, ¿sí? Que es mucho más eficiente. En términos de planta de biogás, en Brasil empezamos con plantas en la última generación, desde 2010, 2005 más o menos, o sea que tenemos ahí unos 20 años. Desde 2017 empezamos los estudios nacionales. Tenemos ahí 270 plantas de biogás, 2021 como casi 800. O sea, cuanto más tenemos, más personas conocen, más tecnologías, tenemos muchos cursos de producción de biogás en Brasil también, ingenieros y todo que trabajan con esto. O sea que cuando empezamos de este punto aquí es mucho más fácil, ¿sí? Estas plantas están cerca de 80% en la agropecuaria, apenas 11% en la industria, agroindustria también está aquí, claro, y 9% en saneamiento, que es el tratamiento de residuos y aguas negras. ¿Por qué tenemos 80%? Que produce solamente 10% de la energía total, que parece poco, pero es suficiente para abastecer la demanda energética de las 700 unidades de producción, ¿sí? Es una oportunidad del proceso que sea descentralizado, compartimentado, porque a partir de ahí tenemos un proceso de construcción de plantas de biogás que es mucho más barato. O sea, que cada productor tiene ahí, puede manejar su proceso, puede controlar su proceso y aprovechar la energía y el biofertilizante que se genera. El proceso es una secuencia de actividades bioquímicas un poco complejas, no tenemos tiempo aquí, pero hay que saber que son microorganismos, no es un cálculo en Excel, no es hablar, es garantizar condiciones optimizadas para que los microorganismos puedan trabajar. Y cada etapa es un tipo de microorganismo diferente que tiene ahí necesidades diferentes. O sea, que la sustentabilidad técnica del proceso está en conocer el microorganismo y garantizar condiciones equilibradas. Aquí está un flujo del proceso. Tenemos aquí un preprocesamiento para garantizar tamaño de partícula, pH, agua. El reactor, tenemos muchos tipos de reactores. Al final, el biogás, se saca el biogás, se tiene ahí un proceso de tratamiento y ahí se puede convertir este biogás en una fuente de energía térmica que es más fácil, mucho más barata, pero se produce solamente calor. Se puede convertir este biogás en electricidad, se saca el gas sulfídrico y ya está. Y ahí se puede producir electricidad o se puede convertir este biogás en un combustible vehicular. Necesitamos aquí, claro, procesos más complejos de purificación con 94% de metano como mínimo, pero aquí estamos sustituyendo un combustible que es mucho más caro, ¿sí? Y al final, en Brasil estamos produciendo ahora como combustible para avión a partir de los residuos. Tenemos como puntos de abastecimiento de coches, de ómnibus, para que se mejore el proceso, ¿sí? Ah, Al final tenemos un material digerido y se puede valorizar de dos formas: comercializar el líquido, tiene mucha agua, o sacar el agua y enviar el proceso a producción de un compuesto orgánico por compostaje. Aquí es una planta comercial que se puede ver. Tenemos aquí el tanque de preprocesamiento, dos reactores, la parte de almacenamiento del material digerido, la parte de transformación del gas en energía, aquí energía eléctrica, la parte de purificación del gas. Y tenemos aquí una planta, aquí una persona para que se pueda ver el tamaño, la diferencia. Y esa es una planta comercial industrial, ¿sí? Pero cuando hablamos de procesos más pequeños, tenemos también aquí un reactor anaerobio que produce energía, mucho más pequeño, más barato, en una propiedad rural. Esta es una ventaja del proceso. Aquí estamos hablando aquí del potencial, cuánto de biogás se puede producir para cada tipo de sustrato. Tenemos aquí muchos números y tengo que decir que es un poco complicado trabajar con datos teóricos, ¿sí? ¿Por qué? Cada tipo de material es generado de una forma diferente.
el estiércol de cerdo, por ejemplo, generado en Europa, es muy diferente del proceso en Brasil, manejo de alimento, tamaño de animal, agua y todo eso. Entonces, tenemos aquí un valor que es un promedio, se dice, medio, ¿no? Aquí tenemos desecho de ganado como metros cúbicos de biogás por tonelada de residuo, 18, frutas y vegetales 34, bagazo de caña de azúcar 50, desechos porcinos 53, o sea que cada tonelada de residuo de desechos de porcino produce 53 metros cúbicos de biogás. Este es lodo de depuradora 115, beterraba, no sé cómo se dice en español, es como un vegetal rojo, no sé, tiene mucho azúcar. 118, y desecho de gallina de aves 138. Este es el potencial. Condiciones optimizadas, microorganismos, temperatura, agua, todo. Que nos parece pensar que el desecho de aves produce mucho más, pero en realidad lo que más produce biogás, desecho bovino y desecho de cerdo. Desecho de ganado y desecho de cerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una cosa es el potencial del sustrato, otra cosa es cómo manejamos este sustrato. La parte de condiciones optimizadas, porque aquí tenemos que buscar sustentabilidad económica. O sea que las principales plantas tienen aquí desecho suino y bovino y no desecho de aves. ¿Por qué? La cantidad de agua, la biodegradabilidad de esos sustratos son mucho mejores. Por eso tenemos, y tamaño de partícula también. Por eso tenemos que hacer una evaluación como sistémica del proceso. Aquí trabajamos con frutas y vegetales, así determinamos el potencial. Ponemos ahí el residuo, una cultura microbiológica, la presión que genera aquí en la botella, sacamos y evaluamos el proceso y después trabajamos con procesos continuos. ¿Qué pasa cuando yo pongo a cada día una cantidad de materia orgánica? Aquí teníamos las investigaciones a lo largo de un año para mostrar que hay variaciones, ¿sí? A depender, aquí estamos solo trabajando con sustratos vegetales de frutas de una planta del mercado de frutas y verduras acá de Foz do Iguazú. Uno solo sustrato, pero con variaciones a lo largo del año, con un promedio de 380 metros cúbicos de metano por cada kilogramo de sólidos volátiles. ¿Y cómo se transforma este material en energía? Tenemos el biogás con una cantidad importante de energía química. Esta energía química del biogás se convierte en energía mecánica en un motor convencional, ciclo Otto, y esta energía mecánica se convierte en energía eléctrica a partir de un generador. Aquí tenemos un grupo generador comercial producido aquí en Brasil. Y es una adaptación del motor convencional de un camión. Lo que pasa es que 40% del calor del sistema se pierde con escape de los gases, 30% con el enfriamiento del radiador, 5% fricción, o sea que 25 hasta 35% es el potencial, es la eficiencia máxima que se puede garantizar. Algunos cálculos muy rápidos, son datos del mercado de frutas y vegetales de aquí de Iguazú, una ciudad de 300,000 habitantes. Tenemos una generación de 10 toneladas de frutas por día, para que podamos hacer una comparación. Tenemos una generación, un potencial de 38 metros cúbicos de biogás por tonelada de fruta, pero les digo que es 380 por kilogramo de sólidos volátiles, y aquí tenemos 90% de agua, y agua no produce gas. Entonces, que al final, este es 380, pasa a ser 38. Y aquí una generación para estudio de 30 días. O sea que al final tenemos o 10 toneladas o 300 toneladas por mes que tenemos que pagar para que hace la disposición final, o si convertimos por medio de un proceso biológico, 11.400 metros cúbicos de metano por mes. Estos 11.400 metros cúbicos de metano con una eficiencia en un motor eléctrico de 35% y un poder calorífico del metano de 10 kWh por metro cúbico, tenemos ahí una generación de energía de aproximadamente 40 megawatts por mes. Claro, esta es una estimativa con base en el potencial.
Sí, podemos tener un poco más, podemos tener un poco menos. Aquí es cuando tenemos como avocado. Cuando tenemos avocado tenemos más gordura, más carbono, más biogás. ¿Sí? Para hacer una comparación, el consumo per cápita de electricidad aquí en Brasil es 150 kilowatt hora por una persona por mes. Con estos 40.000 dividido por 150 kilowatt hora por una persona, se puede abastecer ahí cerca de 270 personas, ¿sí? O para actividades industriales, el kilowatt es como 1,5, es como más o menos $0.30, para que se pueda comprender. Cuando tenemos una actividad industrial, le dijimos que, bueno, vamos a poner ahí 40 megawatts de energía que no necesita pagar porque los microorganismos están trabajando. Es una característica interesante. Aquí es como empezamos a valorizar, trabajamos con procesos continuos. ¿Qué se pasa con los reactores cuando ponemos una cantidad más grande o cuando mezclamos un tipo de sustrato con otro? Porque estamos buscando aquí siempre procesos optimizados para la industria. Entonces, entregamos a la industria como la carga orgánica optimizada, el pH y todo lo que se puede ocurrir cerca ahí de unos 6 meses de planeamiento, de planificación. Este es un ejemplo en escala real. Tenemos aquí una planta de una ciudad con más o menos 500.000 personas. Utilizan ahí sustratos de agroindustrias, de procesos biológicos. La municipalidad hace la recolecta de los residuos, o sea que no pagan para hacer la disposición final. Es una ruta líquida. Trabajan ahí con 10 toneladas día. El volumen de biogás en los reactores es de 800 hasta 1.000 metros cúbicos de biogás por día. El contenido de metano es muy bueno, 60%. Esta unidad produce 1,1 megawatt hora por día, ¿sí? 20% de esta energía se utiliza en la planta porque trabajan ahí con una temperatura de 37 grados y 80% de la energía se envía para el ayuntamiento municipal, todas las escuelas y todos los centros de salud público de esta ciudad. O sea que estas unidades no pagan energía porque la energía eléctrica viene del proceso de valorización de residuos. Y ahí se utilizan este recurso para otras inversiones. Un poco al final estamos yendo para el proceso de compostaje, ruta sólida. Aquí no tenemos generación de energía, pero es un proceso mucho más barato, más fácil de controlar, con sustratos sólidos, como aquí los residuos de producción de ave, de pollo, ¿sí? Requiere, claro, más espacio, más tiempo. No es un tratamiento en 30 días, pero en 120. Pero se reduce ahí 50% del volumen inicial y al final tenemos un composto orgánico muy diferente del digerido del biogás de estos reactores. No tenemos mucha agua, es como 50% de agua, 50% sólidos. Los nutrientes como fósforo, nitrógeno están en la forma mineral, que tiene ahí una absorción mucho más rápida por las plantas. Entonces también es una alternativa interesante. Este es un proceso experimental, solo para explicar que tenemos aquí de residuos de agroindustria, de matadero de pollo, con residuos vegetales al día 1 y después de 100 días, 50% menos. Aquí tenemos un compuesto orgánico concentrado con nutrientes mineralizados, se puede ver por la coloración oscura, que es mucho más fácil de transportar, más eficiente y una concentración muy alta de micronutrientes y sustancias húmicas, que cuando ponemos en el suelo mejora mucho la calidad. No inicialmente, comparado con fertilizantes químicos, es un proceso que necesita tiempo, pero después de 1 o 2 años, ahí la producción vegetal es mucho más alta. Pero ¿qué pasa con estos procesos? Aquí se pueden ver en escala industrial, que sale aquí en la forma del gas, es humedad y nitrógeno. O sea que los procesos tienen que garantizar que el nitrógeno no salga de las pilas de compostaje en la forma de amoníaco, pero se queda aquí y sea mineralizado a lo largo del tiempo a nitrato.
que es un nutriente mineralizado mucho más de más fácil asimilación por las raíces de las plantas. Los sustratos son los mismos, origen vegetal, animal. Aquí trabajamos con vermicompostaje o lombricultura. Es un proceso un poco más complicado, claro, porque tenemos que garantizar las lombrices, se dice, pero al final tenemos otro subproducto de interés comercial para pesca deportiva y para alimentación de aves y cerdos. En Brasil aquí tenemos unas dos plantas comerciales que producen lombrices, y si hay un productor rural con interés en comprar, tiene que entrar en una, se dice cola, en una espera de cerca de 1 a 2 años, ¿sí? Pero la ventaja es que las lombrices aceleran el proceso de degradación biológica y ahí tenemos un material ah, digerido, o sea, compostado, estabilizado después de unos 45 hasta unos 60 días. En la universidad trabajamos con mezclas también para hacer optimización. Aquí es desecho de bovino, de ganado con silaje, que se produce ahí al final, los residuos de silaje. Trabajamos con las lombrices como un indicador biológico y diferentes procesos, diferentes mezclas, proporciones. Empezamos con 20 lombrices y al final de 45 días tenemos ahí cerca de 200, 400, 700. O sea que la mejor mezcla aquí era como 70% de desecho bovino, 30% de silaje. El proceso es un poco más simple, solo necesita una proporción ideal de carbono, nitrógeno, temperatura y oxígeno. Oxígeno ahí por revolvimiento de las pilas de compostaje. Al final, entonces, hacemos una evaluación, porque estamos hablando aquí de valorización de residuos. Evaluamos el potencial fitotóxico o fitoestimulante. Se puede ver aquí el control con agua y después con los desechos o el composto orgánico. Trabajamos con análisis de germinación, con bioensayos para producción vegetal. O sea, generamos un digerido al final o un compuesto orgánico sólido, pero ¿a quién se interesa este compuesto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué capacidad tiene? Este es el proceso complejo de valorización biológica. Y al final tenemos eso, un proceso de producción vegetal con un compuesto comercial químico, con condiciones equilibradas de macronutrientes, y una producción vegetal que se utiliza un compuesto orgánico con microorganismos, con micronutrientes, con sustancias húmicas, que es muy importante para el desarrollo del sistema de raíces de las plantas. Y si son más grandes, más fuertes, buscan agua, buscan nutrientes más lejos. Y por eso tenemos un proceso más eficiente de producción vegetal. ¿Qué hacemos con esto? Como un té de composto. Transformamos este en un líquido, trabajamos ahí con un fertilizante líquido, trabajamos con diferentes números de revolvimientos de mezcla del proceso durante la compostaje para que para reducir la demanda por trabajo humano, claro, y al final descubrimos ahí, en este caso, por ejemplo, diferentes frecuencias de mezcla y descubrimos que al final tuvimos ahí un incremento de 126% con diferentes sustratos agroindustriales, de producción animal, producción de huevos y también de residuos de la agricultura. Aquí tenemos las condiciones ideales, que es como aquí, o sea, una mezcla 2 veces por mes, por semana en el primer mes y después nos mezclamos más. Dejamos ahí parado y esa es la mejor condición con un incremento de 126% de la parte aérea, claro. ¿Y por qué se pasa eso? Porque el compuesto, al final del proceso de compostaje, tiene ahí una gran cantidad de iones minerales que se quedan cerca de las raíces y facilitan el proceso de absorción de nutrientes porque tienen cargas eléctricas diferentes. O sea que cuando trabajamos con compuesto orgánico, le vamos a dar un material con carga
negativa y todos los micronutrientes con cargas positivas se quedan cerca de las raíces, y cuando tenemos lluvia, por ejemplo, no tenemos un proceso de lixiviación. También son conocidas estas sustancias húmicas y por eso tenemos este color negro al final. Son bioactivas, o sea, que producen hormonas, sustancias que facilitan, que mejoran el sistema radicular de las plantas. Aquí es un proceso cuando ponemos fertilizantes químicos en el suelo, cuando tenemos lluvia, por ejemplo, no tenemos materia orgánica, eso es lo que pasa. Y aquí es cuando ponemos sustancias a partir del proceso de compostaje. Además de fertilizantes, tenemos ahí diferentes micronutrientes y sustancias húmicas. Cuando ponemos agua, el material está ahí muy cerca de las raíces. Una comparación, el digerido, como el dicho, 1 a 5% de sólidos, mucha agua, 95-99% de agua. El compost, 50-60% de sólidos. Características diferentes. Esta es una forma de aplicación del material digerido al final y, claro, del compost. Una comparación económica. En Brasil, el consumo de fertilizantes en el año de 2021 era de 45 millones de toneladas. Como dijo en el comienzo de esta presentación, cerca de 30% del PIB brasileño viene de la producción agrícola. Pero tenemos una producción de fertilizantes de 15% e importamos unos 85%. Principalmente para producción de soja, maíz y cana de azúcar. En términos de nitrógeno, producimos 26% e importamos 76%. De fósforo, producimos 45%, importamos 55%. Y potasio, producimos 6% y importamos 94%. Importamos principalmente de China, de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. O sea que en el año de 2021 tuvimos problemas con China, claro, por el COVID, por los puertos y después con la guerra. Lo que pasó es que en Brasil se pagaba por tonelada, 1.000 toneladas, 1.000 reales, perdón, por tonelada, como cerca de 2.000 reales por tonelada. ¿Sí? Es como un real, es como 20 centavos de dólares. Enero de 2021, con la pandemia, salimos de cerca de 2 para cerca de 6, o sea, 3 veces más. Ah, con un potencial de no tener fertilizante, porque tuvimos la guerra y después China también, y la producción de alimentos en Brasil, el costo, el precio de alimentos era como 3, 4, 5 veces más. Teníamos personas en Brasil comprando como huesos, harina de huesos para comer, porque el mundo estaba ahí necesitando alimentos y Brasil, que produce una cantidad muy importante de los alimentos del mundo, no tenía fertilizantes. Y compramos fertilizantes, producimos vegetales o animales, proteína animal, generamos desechos, ponemos ese desecho en lago, en río, sin tratamiento en el suelo, y ahí compramos más fertilizantes. O sea que no es un proceso circular. Para mejorar la circularidad tenemos que depender cada vez menos, y por eso tenemos cada vez más plantas en Brasil ahora de tratamiento biológico, y el costo del compuesto está empezando a crecer, porque hay una aplicación 1 año, 2 años, 3 años, y ahí tenemos una cantidad muy alta de materia orgánica en el suelo. Aquí en Brasil se paga como 100 reales, 150 reales para disponer los residuos orgánicos, o sea, una planta que es como $20 por tonelada. O sea, una planta cobra $20 por tonelada para recibir los residuos de agricultura o agroindustria. Se valoriza este residuo y ahí se comercializa el producto, el compuesto, por 150, cerca de 25, $30 a tonelada. O sea, $50 por tonelada para el proceso, ¿sí?
O sea, que las soluciones para que no tenemos este incremento en el precio de fertilizantes y sustentabilidad y circularidad del proceso es reciclaje de nutrientes, fertilización organomineral, proceso de tratamiento biológico y reducción de rellenos sanitarios. Todo lo que hablamos sobre bioeconomía circular y sustentabilidad. Este es un poco de que yo gustaría de hablar hoy con ustedes en el tiempo que tenemos. Aquí mi contacto, Tiago Luiges, mi email de la universidad, Universidad Tecnológica Federal del Paraná. Aquí tenemos el QR code, si me quieren contactar por el LinkedIn, a veces yo pongo ahí algunas informaciones, lo que estamos haciendo en la universidad, algunas opciones de cursos, tenemos ahí ah, colegas de Lina que están aquí trabajando conosco, estudiando conosco, estamos ahí en un proceso de construcción de parcerías Brasil-Costa Rica que estamos organizando. Y aquí el link para el sistema de currículos de Brasil, porque parte de estos datos que tenemos son de artículos, de investigaciones, están todas listadas, disponibles aquí en el QR code. Entonces, muchísimas gracias.